Oye, ¿sabías que Genghis Khan, un huérfano, construyó el imperio más grande de la historia? Prepárate para descubrir su increíble ascenso al poder. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. ¿Te imaginas, pequeño Temujin, un niño de la estepa, hijo del jefe de la tribu Borjigin? Su mundo era el vasto paisaje mongol, un lienzo infinito de cielo azul y hierba dorada. Caballos salvajes galopando a lo lejos, el viento susurrando secretos a través de las yurtas, pero la paz era solo un espejismo en su infancia. La traición llegó como un lobo hambriento, robándole su infancia y su hogar. Su padre asesinado, dejándolo huérfano y vulnerable. La tribu se dividió, y Temujin junto a su madre y hermanos se vieron obligados a huir, perseguidos implacablemente por sus enemigos. La supervivencia se convirtió en su única ley. Años de hambre y persecución forjaron su carácter. Aprendió a cazar, a sobrevivir en la naturaleza más hostil, a leer las señales del viento y el terreno. La escasez lo convirtió en un maestro de la estrategia y la supervivencia, una experiencia que marcaría para siempre su liderazgo. Pero incluso en la adversidad, Temujin encontró la fuerza en su espíritu indomable. Su inteligencia y astucia le permitieron forjar alianzas estratégicas, ganando el respeto de otros clanes y consolidando poco a poco su poder. Era el comienzo de su ascenso al poder, un ascenso que lo llevaría a la cima del mundo. Pero la vida en la estepa no era solo belleza. Tuviste que aprender a sobrevivir, a ser astuto. Tras la muerte de su padre, tu tribu se desintegró, y tú, aún un joven, te encontraste solo, perseguido por enemigos que ansiaban tu poder. Empezaste a forjar alianzas, buscando apoyo entre las tribus vecinas, tejiendo una red de lealtades que serían cruciales para tu futuro. Con habilidad y astucia, fuiste tejiendo una compleja red de pactos y matrimonios estratégicos. Cada alianza, cada unión, te acercaba a tu objetivo, reunificar a tu pueblo y reclamar el legado de tu padre. No fue fácil. La desconfianza era palpable, pero tu carisma y tu determinación lograron convencer a muchos jefes tribales de unirse a tu causa. ¿Recuerdas esos primeros éxitos? Esas pequeñas victorias que fueron sentando las bases de tu futuro imperio. Cada jefe que se unía a tu bando, cada guerrero que juraba lealtad, era un paso más hacia la realización de tu ambicioso sueño. La confianza crecía, y con ella tu poder. Estabas forjando no solo alianzas, sino el cimiento de una leyenda. Pero tu soledad no duró para siempre. Con astucia y valentía, comenzaste a reunir a pequeños grupos de guerreros, hombres que, al igual que tú, estaban cansados de la fragmentación y anhelaban la fuerza de la unidad. Prometiste orden, prometiste protección, prometiste un futuro mejor bajo un solo estandarte. Poco a poco, tu influencia creció, tu nombre resonaba en las llanuras, y más guerreros se unían a tu causa. Tus tácticas eran brillantes, aprovechando la movilidad de la caballería mongola y la superioridad en el combate cuerpo a cuerpo. Con cada victoria, tu reputación se elevaba, convirtiéndote en un líder respetado, temido y admirado. No solo peleabas por la unificación, sino que también ofrecías un nuevo orden, uno donde las tribus podían prosperar juntas, compartiendo recursos y protegiéndose mutuamente de amenazas externas. La resistencia fue feroz, pero tu determinación era inquebrantable. Enfrentaste a líderes tribales poderosos, superaste traiciones y emboscadas. Tu estrategia consistía no solo en la fuerza bruta, sino también en la negociación astuta, en la capacidad de formar alianzas estratégicas con tribus que veían en ti una oportunidad para un futuro mejor, un futuro lejos del caos y la constante lucha por la supervivencia. La unificación de las tribus mongolas no fue una tarea fácil, pero paso a paso, tu visión se acercaba a la realidad. Así, tras años de batallas y alianzas estratégicas, te encontrabas al frente de una fuerza formidable. Tus guerreros, unidos bajo tu bandera, te veían no solo como un líder militar, sino como un destino. La época de las pequeñas escaramuzas había terminado. Había llegado el momento de la unificación, de la creación de un imperio que resonaría a través de los siglos. La proclamación era inminente. El Kurultai, la gran asamblea tribal, se reunió. Allí, entre los líderes de las diferentes tribus, te proclamaste Genghis Khan, el Gran Khan, el gobernante supremo. No fue una coronación sencilla, fue una afirmación de poder, una consolidación de tu liderazgo a través de la fuerza, la astucia y el carisma que irradiabas. Tus palabras resonaron con la promesa de un futuro unido y poderoso. Una vez proclamado Gran Khan, tu siguiente objetivo fue la consolidación del poder. Esto significó la creación de un ejército altamente disciplinado y organizado,
con una estructura jerárquica clara y eficiente. Implementaste un sistema de leyes, el Yasa, que unificó las diferentes tribus bajo un mismo código, estableciendo orden y justicia. La lealtad a ti, el Gran Khan, se convirtió en la base de este nuevo imperio. Tu ejército, aunque numeroso, no se basaba solo en la fuerza bruta. Dominabas la estrategia de la movilidad, utilizando la caballería ligera para acosar al enemigo, cortar sus líneas de suministro y desgastarlo antes de un enfrentamiento directo. Aprendiste a aprovechar el terreno, utilizando la velocidad y la maniobrabilidad de tus jinetes para superar a ejércitos más grandes y mejor equipados. La táctica del cerco era fundamental. Rodeabas al enemigo, cortando sus vías de escape y obligándolo a una batalla en desventaja. Tus arqueros a caballo, desde la distancia, lanzaban una lluvia de flechas, diezmando las filas enemigas antes de que el combate cuerpo a cuerpo comenzara. Era una danza mortal de precisión y velocidad. La disciplina y la organización eran clave. Tu ejército estaba dividido en unidades flexibles y altamente móviles, capaces de adaptarse rápidamente a cualquier situación. La comunicación era eficiente, gracias a un sistema de señales y mensajeros a caballo, permitiendo coordinar los movimientos con precisión quirúrgica. Esta eficiencia te dio una ventaja decisiva en el campo de batalla. Pero la victoria no dependía solo de la táctica, sino también de la psicología. Inspiraste miedo y respeto en tus enemigos, proyectando una imagen de invencibilidad que a menudo se convertía en una profecía autocumplida. La reputación de tu ejército, despiadado pero eficiente, precedía a tus campañas, debilitando la moral de tus oponentes antes de que la primera flecha fuera lanzada. Y así, tras consolidar tu poder en Mongolia, te enfocas en el norte de China. Tus primeras campañas militares fueron una demostración de tu brillante estrategia. Imagínate, caballos veloces, arqueros expertos, una precisión letal a distancia. No era solo fuerza bruta, sino una coreografía de muerte ejecutada con maestría. Atacaste con la velocidad del viento, sorprendiendo a tus enemigos. Tus guerreros, disciplinados y feroces, rompían las defensas enemigas con facilidad. Recuerda, tú no solo conquistabas territorios, sino que construías un imperio basado en la eficiencia y la precisión militar. Cada movimiento estaba calculado, cada flecha tenía un objetivo. Las ciudades del norte de China, hasta entonces inexpugnables, caían una tras otra ante tu avance imparable. Cada victoria te acercaba más a tu objetivo final, la unificación de todas las tribus nómadas y la dominación de un imperio que abarcaría gran parte de Asia. Tú eras el cerebro detrás de esta maquinaria de guerra, el visionario que forjó un imperio a partir de la nada. Tu mirada se fija ahora en el oeste, hacia las estepas y desiertos de Asia Central. Un territorio vasto y rico, pero también fragmentado, dominado por reinos y tribus rivales. Imagina la inmensidad del desafío: conquistar ciudades fortificadas, someter a poderosos ejércitos y unificar a pueblos con culturas diferentes bajo tu bandera. La campaña comienza, un torbellino de acero y flechas que barre todo a su paso. El ejército mongol, una fuerza imparable de jinetes expertos, se lanza sobre Yiva, Samarcanda y Bukhara. Ciudades opulentas, centros de comercio y cultura, caen una tras otra ante tu implacable avance. Recuerda las estrategias que te llevaron al éxito en China: la movilidad, la velocidad, el uso implacable de la caballería y la devastación total en caso de resistencia. El terror a tu nombre precede a tus ejércitos. La conquista de Asia Central no fue solo una cuestión de fuerza bruta. Tu capacidad para integrar a los pueblos sometidos en tu imperio fue crucial. Muchos vieron en ti no solo un conquistador, sino un líder capaz de imponer orden y estabilidad en una región convulsa. Algunos se unieron a tu causa, aportando sus conocimientos y recursos, otros fueron sometidos por la fuerza, pero todos, tarde o temprano, se vieron obligados a reconocer tu supremacía. Ahora imagina el rugido de los caballos, el choque de las espadas, la precisión letal de los arqueros mongoles. Tú ves a Genghis Khan no solo como un líder, sino como un maestro estratega. Su ejército, una máquina de guerra implacable, se movía con una eficiencia asombrosa. La disciplina era férrea, la logística impecable. Cada guerrero tenía su función, cada movimiento estaba calculado. Su movilidad era su mayor ventaja. Caballeros ligeros, veloces y resistentes, capaces de recorrer enormes distancias. Mientras los ejércitos enemigos se agotaban con el peso de sus armaduras y el lento avance, los mongoles se movían como un torbellino, apareciendo y desapareciendo en el horizonte. Utilizaban la caballería para rodear, flanquear y desgastar a sus oponentes,
una estrategia que se repetía con implacable eficacia. La organización interna era clave. Un sistema de correos extraordinariamente eficiente permitía una comunicación rápida y precisa entre los diferentes destacamentos. El abastecimiento estaba garantizado por una red logística bien estructurada, con provisiones y recursos estratégicamente almacenados. Y sobre todo el miedo, el terror que precedía al ejército mongol, era un arma tan poderosa como cualquier otra. Recuerda el rugido de la batalla, pero ahora imagina un nuevo escenario: Persia. El imperio Khorasánida, con sus ciudades opulentas y sus ejércitos poderosos, se alza ante ti como un desafío monumental. Tú, junto a Genghis Khan, observas sus fortalezas desde la distancia, analizando cada movimiento, cada estrategia, anticipando sus defensas. La riqueza de Persia, sus rutas comerciales, sus tesoros, todo es un objetivo tentador. La batalla se acerca. Imagina el choque de dos mundos: la implacable fuerza mongol contra la resistencia desesperada de los persas. Tú eres testigo de la ferocidad del combate, el sonido ensordecedor de las flechas, el rugido de los hombres, el olor a sangre y a polvo. Las defensas del imperio Khorasánida, por muy sólidas que parezcan, se derrumban ante la táctica superior y la implacable determinación de Genghis Khan. Ciudades como Nishapur, Merv y Herat, otrora símbolos de riqueza y cultura, caen una tras otra. Tú ves la devastación, la destrucción, pero también el implacable avance del ejército mongol, conquistando territorios y sometiendo a los que se resisten. El imperio Khorasánida, un gigante aparentemente invencible, se desmorona ante la fuerza implacable de Genghis Khan y sus guerreros. La amenaza se cernía sobre el califato abasí. Tú, siguiendo a Genghis Khan, te encuentras ahora en las puertas de Oriente Medio. Imagina las opulentas ciudades de Persia, sus mercados bulliciosos, sus palacios llenos de tesoros, todo eso a punto de ser barrido por la implacable fuerza mongola. El aroma a especias y perfumes se mezcla con el olor metálico de la sangre que está por derramarse. ¿Estás listo para presenciar la caída de imperios? El ejército mongol, una ola humana imparable, se lanza sobre las defensas persas. Los arqueros a caballo, una letal precisión en movimiento, llueven flechas sobre las tropas enemigas. La caballería mongola, una fuerza bruta de la naturaleza, arrasa con todo a su paso. Tú eres testigo de la ferocidad de la batalla, el fragor de la guerra, el choque de espadas y escudos. Bagdad, la joya del califato, se tambalea ante el avance implacable. Sus muros, antaño inexpugnables, se convierten en un débil escudo contra la furia mongola. Tú ves cómo la riqueza y el esplendor de la ciudad son tragados por la implacable máquina de guerra de Genghis Khan. El destino del califato pende de un hilo. ¿Conseguirá Genghis Khan someter a esta poderosa entidad? Tras someter Persia, tu mirada se dirige hacia el norte, hacia las estepas rusas. Imagina las vastas llanuras, el gélido viento que azota tu rostro mientras te acercas a los principados rusos, reinos fragmentados y en constante lucha entre sí. Estas tierras, ricas en recursos y estratégicamente ubicadas, se convierten en un objetivo clave en la expansión del imperio mongol. La resistencia, aunque dispersa, será dura, pero tú, junto a Genghis Khan, estás preparado para enfrentarla. El encuentro con los rusos no será una simple conquista. Te enfrentarás a ciudades fortificadas, a ejércitos valientes, aunque dispersos y poco coordinados. Verás cómo la estrategia mongola, basada en la movilidad, la caballería y la precisión en el combate, supera la resistencia de los príncipes rusos. Ciudades como Kiev, un importante centro comercial y religioso, caerán ante el poderío mongol, marcando un antes y un después en la historia de Rusia. La caída de Kiev y otras ciudades clave no solo significó la expansión territorial del imperio, sino también el control de importantes rutas comerciales que conectaban Europa con Asia. Este control estratégico, tú lo verás, permitirá a Genghis Khan consolidar su poder y proyectar su influencia hacia Occidente. La semilla de la expansión hacia Europa ya está sembrada, y su impacto será profundo y duradero, cambiando para siempre el mapa político del continente. Desde las estepas rusas, tu imperio se extendía como un gigantesco tentáculo. Imagina la inmensidad. Al este, llegabas hasta las fronteras de China, un territorio vasto y diverso que se sometía a tu voluntad. Al oeste, las puertas de Europa se abrían, aunque solo parcialmente, mostrando el alcance de tu poder. Miles de kilómetros de territorio conquistado, un mapa que se dibujaba con sangre y acero. Piensa en las rutas comerciales que ahora controlabas, la seda, las especias,
los caballos, una riqueza inimaginable fluía hacia tu tesoro. Desde el Mediterráneo hasta las costas del Pacífico, tu palabra era ley. Cada ciudad conquistada, cada tribu sometida, añadía una pieza más a este gigantesco rompecabezas que era tu imperio, un imperio que se extendía a través de continentes. El control de esta inmensa extensión territorial no era solo una cuestión de poder militar, sino también de una compleja administración. Imagínate la logística, comunicaciones a través de miles de kilómetros, la recaudación de impuestos, el mantenimiento del orden, un desafío monumental para cualquier gobernante, pero tú lo lograste, creando un sistema de control que, aunque brutal, resultó sorprendentemente eficaz para su época. Tu imperio tan vasto necesitaba una estructura sólida. Imagina la logística. Mantener el orden en un territorio que se extendía desde las estepas hasta las fronteras chinas requería un sistema de administración eficiente. Para ello confiaste en una red de funcionarios, muchos de ellos provenientes de las filas de tus leales guerreros, hombres duros acostumbrados a la disciplina y a la obediencia ciega. Dividiste el imperio en unidades administrativas más pequeñas, gobernadas por oficiales responsables de recaudar impuestos, administrar justicia y mantener la paz. Estos funcionarios, a su vez, contaban con una jerarquía de suboficiales y soldados que aseguraban el cumplimiento de tus órdenes. El control era crucial. Cada movimiento, cada decisión, tenía que estar alineada con tu visión. La comunicación era vital. Un sistema de correos a caballo, veloz y eficaz, conectaba las diferentes partes del imperio, permitiendo que tus órdenes llegaran rápidamente a los rincones más lejanos. Este sistema, junto con una red de espías, te mantenía informado de lo que sucedía en tu vasto dominio, permitiendo una respuesta rápida a cualquier amenaza o rebelión. La tolerancia religiosa, aunque a veces limitada, fue una herramienta clave en tu estrategia. Si bien el chamanismo mongol prevalecía, permitiste la práctica de otras religiones, como el budismo, el cristianismo y el islamismo, en diferentes regiones del imperio. Esta estrategia contribuyó a la estabilidad y a la integración de las poblaciones conquistadas en tu imperio. Recuerda que Genghis Khan, a pesar de su imagen de conquistador implacable, demostró una sorprendente tolerancia religiosa. Su imperio abarcaba diversas creencias, desde el budismo hasta el cristianismo, pasando por el islam y el chamanismo. Él comprendía que la diversidad religiosa no debilitaba, sino que enriquecía su vasto imperio, generando estabilidad y evitando conflictos innecesarios. Para él, la lealtad al imperio era más importante que la fe individual. Esta política de coexistencia no era simplemente una estrategia política, sino una convicción profunda. Genghis Khan protegía los lugares de culto y respetaba las prácticas religiosas de sus súbditos. Imagina la escena: monjes budistas, sacerdotes cristianos y líderes musulmanes coexistiendo pacíficamente bajo el mismo gobierno, cada uno practicando su fe sin temor a persecución. Eso era algo revolucionario para la época. Claro que existían tensiones, pero la habilidad de Genghis Khan para gestionar esas diferencias fue clave para la estabilidad de su imperio. Él promovió la tolerancia y el respeto mutuo, reconociendo que la unidad en la diversidad era la clave del éxito. Su legado no solo se basa en la conquista, sino también en su pragmática y, en cierto modo, sorprendente política religiosa. Imagina por un momento el vasto imperio que dejó Genghis Khan. Su legado no se limita a la extensión territorial. Piensa en las rutas comerciales que florecieron, uniendo Oriente y Occidente como nunca antes. Tú podrías ver el impacto directo en el intercambio de ideas, mercancías y culturas, un verdadero crisol de civilizaciones que se extendió por Eurasia. Fue una época de increíble conectividad, gracias a la estabilidad, aunque impuesta, que trajo su reinado. La administración de su imperio, aunque brutal en su conquista inicial, sentó las bases para un sistema legal y administrativo sorprendentemente eficiente para su época. Tú puedes ver cómo este sistema se extendía a lo largo de miles de kilómetros, manteniendo un flujo constante de información y recursos, sistemas de correo rápidos, carreteras bien mantenidas y una moneda unificada facilitaron el comercio y la comunicación, dejando una impronta duradera en las civilizaciones que tocó. Y piensa en la genética, amigo. El impacto de Genghis Khan y sus descendientes en la genética de las poblaciones de Asia Central y más allá es innegable. Se ha comprobado que millones de hombres en la actualidad comparten un ancestro común a través de su línea genética, un testimonio impactante de la escala de su influencia. Es una conexión invisible pero real, que nos une a un pasado fascinante. Pero el tiempo, incluso para un emperador como Genghis Khan, es implacable.
En el año 1227, durante una campaña militar contra el reino Tangut, la salud del Gran Khan comenzó a deteriorarse. Se dice que una caída de su caballo, o quizás la edad, lo debilitó gravemente. Tú ya sabes de su fuerza legendaria, pero incluso los guerreros más poderosos sucumben eventualmente. Su muerte marcó un punto de inflexión. A pesar de su vasto imperio, la sucesión no estaba clara. Sus hijos, poderosos guerreros en sí mismos, comenzaron a disputarse el poder, cada uno con sus propias ambiciones y lealtades. Piensa en el legado que se desmoronaba, un imperio tan grande que apenas podía ser gobernado por un solo hombre. El imperio, construido con sangre, sudor y la implacable voluntad de un solo hombre, comenzó a fragmentarse. Las luchas internas, las ambiciones desmedidas y las rivalidades entre los herederos desataron una época de guerras civiles y disputas territoriales. El legado de Genghis Khan, aunque inmenso, se vio amenazado desde dentro. Espero que hayas disfrutado este viaje a través de la vida de Genghis Khan. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más historias increíbles. ¿Qué piensas sobre su legado? Déjalo en los comentarios.